No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día martes santo. Hoy vamos a escuchar en la palabra de Dios cómo Satanás se metió en la vida de uno de los discípulos del Maestro, de uno de los discípulos del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado de que Satanás no se vaya a meter en la vida nuestra ni en la vida de nuestras familias. Hay que sacudirse al demonio, hay que arrojar fuera a Satanás. Y hoy vamos a ver todas las estrategias que utiliza Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado para que no caigamos en las manos del demonio, en las manos de Satanás. Por eso en estos días santos, hoy martes santo, vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la valentía, el coraje de poder expulsar al demonio de la vida, no dejarlo entrar en la vida, en el hogar, en la casa, en la familia. Pidámosle a Dios Todopoderoso esa gracia de poder servir al Señor y de seguirlo con un corazón puro y sincero. Vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía en este día martes santo. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar en misas gregorianas por Noemí Jasso Ledesma, Manuel y María Guadalupe López, José López, Octavio Barrón Saldierna, Guadalupe Lara Rodríguez, Amelia Campos Guerrero, Carmen María Graterol, Reina Sánchez, Alberto Navarro García, José Abel Avendaño, Flor Lobo, Clemencia Lobo, Carmen Teodora Ramírez, Francisco Ramírez en Maulaya, Alba Marina Gómez, Francisco Santini Arroyo, Francisco Javier Santini, Marta Rivera, Francisco Olán Pérez, Ana María Hernández, Isaura Castillo, Juan José Olivares, Luis Eduardo Vázquez González, Maximino Olarte Pérez, Andrea Espinosa, Javier Ruiz, Antonio Campos, Celia Campos Guerrero, Ana María Hernández Meneses. Oramos por la salud de Iker Montenegro, Kenny Montenegro, Dorila Martínez, Arnelio Aroca, familia Montenegro Aroca, por la salud de Ana López, Juan Marcos, Alonso Chamba, Miguel Páez, Miguel Barrón. Oramos por la salud de Amelia Duarte, Teófilo Márquez, María Consuelo Martínez, por la familia Sánchez Barreiro, Francisco Quintero y familia, por el matrimonio de Rodrigo Villanueva y Dulce Rubí Muñoz, por el embarazo de Leslie Rodríguez y Ingrid Aroca. Oramos por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Por eso, queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Caminaré en presencia del Señor. Todos. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras miserias.
Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor y Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 70. Decimos: en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Todos: en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme.
escucha mi oración y ponme a salvo. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Todos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor,
¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día martes santo. Hoy la palabra del Señor. Si ayer la palabra de Dios nos hablaba de un personaje pero muy interesante, ¿no? Vamos a ver si recuerdan cuál era el personaje del día de ayer. Ayer la palabra del Señor nos hablaba sobre una mujer, ¿no? María, la hermana de Lázaro, que había enjugado con su cabellera los pies del maestro. Claro, ciertamente después de haberle colocado un perfume que costaba más de 200 denarios, ¿no? Oiga, era costoso. Y Judas quería supuestamente dar ese dinero que se recogiera vendiendo este perfume a los pobres. Y hoy el personaje es Judas una vez más, ¿sí? Ayer fue María, la hermana de Lázaro, con Judas, porque Judas se opuso a lo que ella estaba haciendo. Hoy vemos a Judas nuevamente, pero esta vez de frente con el maestro, esta vez de frente con el Señor. Y vamos a ver, ¿no? Dice algo interesante, ¿no? Jesús le preguntaron, ¿no? ¿Y quién es? Le contestó Jesús, aquel que yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Fíjense algo interesante, ¿no? Cuando mucha gente se acerca a la comunión, mucha gente se acerca a la Eucaristía con el deseo de no cambiar de vida, de no ser mejores, de no confesarse. Van con el corazón podrido, van con el corazón lleno de miseria, van con el corazón lleno de ira, van con el corazón lleno de adversidades, van con el corazón lleno de rencor. Esta gente que se acerca a la Eucaristía, que recibe el cuerpo y la sangre del Señor, pero no quieren hacer un cambio en su vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a verlo a la luz de la Sagrada Escritura. Primera de Corintios, vamos a ubicarlo en la carta a los Corintios, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, ¿no? Oiga, dice Pablo, yo he recibido del Señor, ¿sí? Yo he recibido del Señor. Algo interesante es que Pablo transmite la enseñanza que había recibido del Señor, es decir, aquello que el Señor había enseñado. ¿Y qué había enseñado el Señor? Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, el Señor había enseñado que el pan es mi cuerpo y que el vino es mi sangre. Es decir, que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre del Señor. Y recuerden que Judas recibió ese cuerpo y esa sangre de la mano del mismo Señor, porque el Señor mojó el pan en el vino y se lo dio a Judas. Y dice la palabra de Dios, y tras el bocado entró en él Satanás. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible que haya entrado Satanás en Judas si acababa de comulgar, si acababa de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues por una sencilla razón, porque Judas llevaba en su mente y Judas llevaba en su corazón el deseo de traicionar al Señor, el deseo de vender al Señor, el deseo de que el Señor fuera apresado por 30 miserables monedas. ¿Cuántas veces nosotros traicionamos al Señor por cualquier tontería? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de asistir a la Eucaristía por ir a ver un partido de fútbol, por ejemplo? Traicionamos al Señor en ese sentido. Ahorita estamos en la Semana Santa y cuánta gente vaga y sinvergüenza no va a la Eucaristía. Cuánta gente que prefiere hacer cualquier otra cosa menos ir a la Santa Misa con la excusa vil y barata de decir, es que me llegó familia. Es que me llegó la familia.
Si la familia suya no puede visitarlo en otro tiempo, tiene que ser en la Semana Santa. Pues le voy a dar un consejo. Si le llegó la familia a visitarlo en la Semana Santa, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Cargue a su familia y llévelos a misa. Invítelos a la misa. Y si ellos no quieren ir a la misa, pues usted le dice, pues se esperan hasta que yo regrese, compañero. Pero yo voy primero a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted se muere y ¿quién lo va a salvar? Usted se muere y ¿quién lo va a salvar? Esa es la pregunta que yo siempre le hago a la gente. Entonces, cuando están enfermos, se acuden al Señor. Cuando están pasando momentos difíciles, adversidades, dificultades, se acuerdan del Señor. ¿Y antes qué? Antes no se acuerdan de Dios. En la Semana Santa, que es la semana para dedicársela al Señor, entonces no se acuerdan de Dios. ¿Qué pasó con Judas? Judas se fue a la misa, a la primera misa a la que celebró el Señor, porque allí en esa Eucaristía el Señor les había dicho, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. El Señor le había dicho a sus discípulos que allí estaba Él presente real. Judas recibió de las manos del mismo Señor ese cuerpo y esa sangre. Y resulta que Judas, por haber llevado en su mente y en su corazón el deseo de traicionar al Señor, es decir, por haberse acercado a la Eucaristía en pecado, entonces, ¿qué pasó? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan, oiga, lo que comió Judas, el pan, o bebe de la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, Judas pecó contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Y luego dice, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. ¿Qué le pasó a Judas? Se comió su propia condenación. Judas dejó que Satanás le envolviera. Judas dejó que Satanás estuviera metido en su vida. Judas le abrió la puerta a Satanás y se la cerró al Señor, como hacen muchos hoy en día. Le abren las puertas al demonio y se la cierran al maestro, se la cierran al Señor. ¿Por qué? Porque prefieren aplaudir las cosas que el mundo les presenta que seguir los planes salvíficos del Señor. Y fíjense algo interesante, ¿no? Vamos a hablar de este Satanás, ¿no? Dice la palabra. Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás, ¿sí? Oiga, la primera cosa que hace Satanás, Satanás miente. Satanás engañó a Judas, así como en su momento Satanás engañó a Eva y le dijo, si comes de la manzana, serás como Dios. La engañó y resulta que Eva se dejó engañar. Judas pasa exactamente lo mismo. Judas se deja engañar por Satanás. Mire, Satanás siempre nos va a engañar. Satanás siempre va a tratar de engañar la vida de aquellas personas que quieren acercarse al Señor. Satanás siempre les va a presentar las cosas del mundo como si fueran las mejores cosas para que usted se aleje de Dios. ¿Qué hace Satanás? Le presenta, por ejemplo, el domingo que tiene que ir usted a la Santa Misa, le presenta a Satanás un partido de fútbol y le dice en su mente y en su corazón, eso es mejor que ir a escuchar al cura en la misa. En Semana Santa, vete a la playa, estás de vacaciones, vete a la playa, vete a la montaña, vete a la llanura, vete a visitar a tu familia, aprovecha estos días, pero no vayas a la iglesia. Eso hace Satanás. Satanás siempre quiere engañarte. ¿Y por qué? Oiga lo que dice San Juan. Capítulo 8, versículo 44, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Por qué? Porque ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ese es el problema. ¿Qué hizo Judas? Tenía por padre no a Jesús, no al Señor, tenía por padre suyo al diablo. Su papá era Satanás, porque teniendo al maestro, teniendo a aquel que le enseñó todo lo bueno, todo lo mejor, prefirió obedecer al demonio. Así hacen algunos, así hace mucha gente.
En vez de obedecer al Señor, prefieren obedecer al demonio, prefieren obedecer a Satanás, porque los tiene bobos, porque los tiene engañados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio. ¿Qué quería el diablo con Judas? Que traicionara al Señor. ¿Para qué? Para que mataran al maestro, para que mataran al Señor. ¿Y cómo lo logró el demonio? ¿Y sabe qué pasó? Después que el demonio logró todo eso, se fue de la vida de Judas y Judas entró en remordimiento de conciencia y decía: estas monedas me queman las manos, y se fue a donde lo había traicionado y se las tiró a aquella gente en los pies, para no decir otra cosa, ¿sí? ¿Y sabe qué hicieron aquellos? Eso no es problema de nosotros. Así pasa cuando el demonio te mete a ti en severendos problemas, te abandona, te abandona. Por eso Judas terminó ahorcándose, porque el demonio le abandonó, porque Judas había abandonado primero ¿a quién? Al Señor, y se dejó convencer por el demonio, por la mentira de Satanás. Y recuerden, el demonio es el padre de toda mentira, porque ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo es el padre de toda mentira. Es como decir hoy en día, el protestantismo le quiere decir a la gente que Jesús no está en el pan, que Jesús no está en el vino, que es una mera representación, que es un mero simbolismo. Satanás le quiere meter esa mentira porque él es el padre de toda mentira, y a través de esa mentira quiere alejarte a ti del Señor, así como alejó a Judas. Por eso el Señor le dice a Pedro, ¿recuerdan el evangelio del domingo? El evangelio largo de la pasión del Señor, donde Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se zarandea el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no venga a menos. O sea, aquí lo que hay que hacer es oración. El problema es cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? Fíjense algo. No solamente el demonio miente, sino que el demonio ciega la mente de la gente, la conciencia de la gente. Fíjense, segunda de Corintios, vamos a ubicarla en la Sagrada Escritura, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Se niegan a creer en la presencia real del Señor en la Eucaristía, se niegan a creer en el sacramento maravilloso de la confesión, se niegan a creer que el bautismo es para todos, se niegan a creer de que el sacerdote lo deben buscar para ir a ungir a los enfermos y la fe sanará espiritual y corporalmente a este enfermo. Se niegan a creer en todo lo que el Señor ha constituido. Se niegan a creer en la iglesia porque el diablo los tiene tan atolondrados, el diablo los tiene tan bobitos. Algunos que llegan y dicen: es que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Y ahí es donde uno le provoca arrimarle dos cachetadas a la gente y decirle: si la iglesia no fuera importante, ¿para qué el Señor la fundó? Si aquí no estuviera el cuerpo y la sangre de Cristo después de la consagración, ¿para qué el Señor le dijo a sus apóstoles: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre? Si el sacramento de la confesión no fuera importante, el de la reconciliación, ¿para qué el Señor le dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdone le quedarán sin perdonar? Y si no fuera importante, ¿para qué entonces los apóstoles, como el apóstol Pablo escribiría en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, diciéndonos que somos nosotros los embajadores de Cristo, como si Dios mismo les hablara a ustedes por medio de nuestra boca, cuando les dice: déjense reconciliar con el Señor? Lo que pasa es que, claro, es el demonio que simplemente se mete en la vida de la gente y les hace engañar, les hace negar, les hace no creer, es decir, les ciega la mente. Oiga, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No ven lo maravilloso que es el evangelio.
Y Satanás siempre tienta a la gente. Satanás siempre coloca tentaciones. Oigan, mire, en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, fíjense que Satanás tentó a Jesús, ¿no? En Mateo 4, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, ¿no? Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? El demonio, y lo tentó. Pero ¿sabe qué? No tuvo éxito. ¿Por qué el demonio ante las tentaciones que le colocó a Jesús no tuvo éxito? Por una sencilla razón, porque como el Señor estaba en ayuno y en oración, el demonio no pudo vencerlo. Porque recuerden lo que dice el Señor, hay ciertas clases de demonios que solo salen a fuerza de ayuno y oración. El problema es que algunos ni ayunamos y otros ni oración hacemos. Ni se ayuna, ni se hace oración, ni se mantiene en la presencia del Señor. Lo que hacemos es mantener la vida sirviendo al Dios de este mundo, a Satanás. Entonces, fíjense, ¿no? Satanás siempre va a tentar a la gente, los va a invitar a pecar, así como invitó a Judas. Satanás simplemente le dijo, son 30 monedas. Satanás conocía perfectamente cuál era la debilidad de Judas, el amor al dinero. Y por allí, Satanás tentó a Judas. Mire, queridos hermanitos, hay que tener mucho cuidado porque el demonio también conoce nuestros puntos débiles. Sí, recuerden las tentaciones de Cristo que leíamos hace un momento en Mateo 4:1 en adelante. Recuerden, dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque al final el Señor sintió hambre. Y el diablo, sabiendo que sintió hambre, lo tentó con el pan, lo tentó con la comida. Y oiga lo que le dijo el Señor, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y esto cómo lo sabía el Señor? Porque había estado durante 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y en oración. Oiga, luego el diablo lo llevó a la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues Dios dará órdenes a sus ángeles y llevarán en tus manos para que tu pies no tropiece en la piedra. Y Jesús le dijo, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga cómo se vence las tentaciones del demonio a fuerza de ayuno y oración. Pero ese mismo demonio también le tendió una trampa a Judas. Lucas capítulo 22. Oiga, Lucas capítulo 22, versículo del 3 en adelante. Dice así, pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes, con los jefes de la policía del templo, sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Pero esto fue ¿por qué? Porque Satanás entró en Judas. Mire, cuando una persona está poseída por el demonio, no mide palabras, no mide consecuencias, no le importa absolutamente nada. Eso le pasó al pobre Judas. Estaba endemoniado y no le importaba absolutamente nada. Solo le importaba tener, saborear, sentir en sus manos esas 30 moneditas de plata. Esas 30 monedas. No le importa a Judas traicionar a su amigo, porque Judas era el mejor amigo de Jesús.
Hay gente que dice que no, que el mejor amigo de Jesús era Pedro, que era Simón, que era Juan, que era... No, no, el mejor amigo de Jesús era Judas. Y Judas pasó de ser el mejor amigo a ser el traidor. Y siempre he dicho, hay que tener cuidado, porque aquellas personas que nosotros a veces consideramos que son nuestros amigos, a veces son unos traidores. Ojalá que no sea así, pero normalmente siempre sucede. Hay que tener cuidado. Y oiga lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entró Satanás en Judas, ¿sí? Y le hizo hacer negocios a espaldas del maestro. Qué triste, ¿no? Qué triste. Fíjense que 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11:3 nos dice, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ese demonio que sedujo a Eva fue el mismo demonio que tentó a Jesús, pero con Jesús no pudo, entonces utilizó al mejor amigo de Jesús, a Judas, ¿sí? Se metió en él, le pervirtió la mente y lo alejó del Señor para que nunca más fuera sincero con él. Y cuando Judas entró en sí, ¿qué pasó? Era demasiado tarde. Cuidado, cuidado, y cuando nosotros o algunos de ustedes que a veces viven tan endemoniados vayan a entrar en sí, sea demasiado tarde, queridos hermanitos. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, ¿por qué el demonio no pudo entrar en Jesús? Porque esos demonios salen a fuerza de ayuno y oración. ¿Y por qué sí entró en Judas? Pues por una sencilla razón, Judas no había orado. Judas no se había convencido realmente quién era el maestro. O sí pudo haber estado convencido, pero el demonio conocía su debilidad, el amor al dinero. Y le ofreció eso, dinero, para que traicionara al maestro. ¿Cuántas cosas nos ofrece Satanás para que traicionemos al Señor? ¿Cuántas cosas le ofrece el demonio para que traiciones a Dios? ¿Y cuántas veces usted se revuelca en eso que le da Satanás pensando que lo ha conseguido la gloria y resulta que no? Que lo que ha conseguido es la perdición de su alma, la perdición de su vida. Y tercero y cuarto, Satanás arrancará la palabra de Dios si ustedes no se mantienen firmes. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos capítulo 4, versículo 14. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Cristo lo que quiere sembrar en tu vida es la palabra del Señor. ¿Y cómo se siembra la palabra del Señor? Lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo dice clara y hermosamente, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 17. Oiga, así pues la fe nace de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Allí nace la fe. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás quiere arrancar esa palabra de tu corazón porque Satanás odia a la gente que tiene fe. Satanás odia la fe. Porque la fe te lleva automáticamente a encontrarte con Jesús. La fe te lleva a tener un encuentro con el Señor. La fe te lleva a saber de que aunque exista en el mundo mucha gente que quiera ocupar el lugar de Dios, no son dioses. Entonces usted termina acudiendo al Señor. Les voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Usted no ve que hay gente que va donde el brujo y hasta lo mismo brujo le dicen, miren, con esos demonios yo no puedo luchar. Vayan y busquen un sacerdote, vayan y busquen un exorcista, vayan y busquen a alguien de la iglesia que sea ministro del Señor, que ellos sí pueden con eso. O sea, y hay gente todavía en estas alturas que les ha pasado esas cosas y no terminan de salir de las redes de Satanás. Siguen allí sirviendo al demonio. Son gente atolondrada, para no decirles otra cosa. Gente que se la pasa sirviendo al demonio.
no han madurado en la fe todavía, no han creído realmente en el Señor, son a medias tintas, son tibios, no son ni fríos ni son calientes. Y recuerden que dice la palabra del Señor, que a los tibios el Señor los vomita. O somos fríos o somos calientes. Entonces, ¿qué pasa? Que el demonio quiere arrancar de tu vida esa palabra de Dios para que no tengas fe. Oiga cómo lo dice Marcos capítulo 4, versículo 14. Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Lo que está a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Usted, ¿cuántas veces ha escuchado la palabra de Dios y le ha entrado por aquí? Y ni siquiera le salió, le regresó. Porque aquí en el medio tiene a Satanás. ¿Cuánta gente tiene Satanás en su vida que no permite ni siquiera que caiga la palabra de Dios? Y aquellos que medio le cae la palabra de Dios, viene Satanás y le siembra cucarachas. Viene Satanás y comienza a decirle, no crean los curas, no vaya a la iglesia, usted no necesita la iglesia. Eso, ¿usted para qué reza el rosario? Es una rezadera, una repetidera. ¿Eso para qué usted hace eso? ¿Sí? ¿Quién le dijo a usted que confesarse? Eso usted pídale a Dios de donde usted está y listo, Dios lo va a salvar. Comienza Satanás a sembrarle todas esas cosas y a robarle lo que dice realmente la palabra de Dios. Y volvemos otra vez a como iniciamos la iglesia. Si la iglesia no fuera importante, ¿para qué el Señor la fundó? La confesión, si la confesión no fuera importante, ¿para qué el Señor la instituyó diciéndole a los apóstoles, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados? Si este pan y este vino al ser consagrado no es el cuerpo ni es la sangre de Cristo, ¿por qué el Señor le dijo a sus apóstoles, tomen, este pan es mi cuerpo, tomen, este vino es mi sangre? ¿Y por qué el apóstol Pablo habla tan bella y hermosamente de la Eucaristía en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante? Si eso no fuera verdad, ¿para qué se van a tomar la molestia de decirlo y de escribirlo? Porque es Satanás. Que cuando usted escucha eso y usted comienza a decir, oiga, es verdad. Si para Dios nada es imposible, dice Lucas capítulo 1, versículo 37, para Dios nada es imposible. Y si Él quiso quedarse en el pan y en el vino, pues yo tengo que creerlo. Y entonces viene Satanás y le dice, no, allí no está. Eso es un mero simbolismo, es una mera representación. Y sale usted como momia. Ay, sí, señor Satanás, detrás de Satanás, bobo, atolondrado, para no decirle más. Porque es que a veces provoca darle 2 cachetadas. A ver si se les reinicia el cerebro. ¿Sí? ¿Ustedes no se acuerdan que antes salieron esas computadoras grandes, ¿sí? Y que tenían un CPU y grande, ¿no? Y cuando eso se quedaba pegado, ¿qué hacía usted? Le daba, ¿no? ¡Pam! 2. Y volvía otra vez y arrancaba y volvía otra vez a seguir haciendo lo que está haciendo. Así provoca hacerle a algunos. Darles 2 reverendas cachetadas para ver si se espabilan. A ver si se les sale el demonio. A ver si se ponen en hacer la voluntad de Dios en su vida y no sea demasiado tarde cuando se vayan a arrepentir. ¿Cómo hizo Judas? Judas se arrepintió y cuando quiso remediar la situación, ya Jesús estaba en el Calvario crucificado. ¿Y qué hizo el pobre Judas con su remordimiento de conciencia? Terminar ahorcado. Algunos no terminarán ahorcados. Algunos terminarán en la muerte eterna. Y yo le voy a decir a usted algo. Yo, de ir a la muerte eterna, prefiero pasar toda la vida creyendo que voy a ir a la vida eterna. Y cuando yo creo eso, trato de ser cada día bueno y mejor cristiano. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena. Un consejo les voy a dar y se los voy a dar a la luz de la palabra de Dios. Se los voy a dar a la luz de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ese es el consejo de hoy. Vuelvo y se lo repito. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Consejo de Dios para ti hoy.
Sométanse pues a Dios. No se sometan al diablo, no se sometan al demonio, sométanse a Dios. Hagan la voluntad de Dios. Resístanle al diablo, que el diablo es puerco, que el diablo se le va a presentar a usted de la mejor manera para tentarlo. A Judas se le presentó con 30 monedas de plata y le decía, esto será tuyo si traicionas a tu maestro. Y Judas no lo pensó, que en una de esas, cuando el diablo estaba haciendo así, le arrancó las 30 monedas y se fue contento. Y después que traicionó al maestro, las 30 monedas le quemaban las manos. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones, y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a elevar al Señor las oraciones. Pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa, por nuestro obispo, para que Dios Todopoderoso le siga dando la gracia de seguir llevando esta iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por cada uno de nosotros, para que podamos resistir al diablo, para que podamos someternos a la voluntad de Dios, para que podamos abrir el corazón al Señor y que esa semilla de la palabra caiga en tierra buena y de abundantes frutos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Oremos por los que sufren a causa del cáncer, por los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto a la ofrenda del pan y del vino, coloquemos la ofrenda de nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y di con sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta, la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que la entregó por todos nosotros. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta y compartirlo para que puedan llegar a muchas personas. Recuerden que estamos en la Semana Santa, como su nombre lo indica, Semana Santa, dedicada al Señor. Hoy es martes santo. Vamos a orar por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos, y vamos a darle gracias al Señor y pidámosle al Señor que podamos expulsar esos demonios que a veces no nos permiten acercarnos al Señor. Que tengas un corazón bien dispuesto para acercarte cada día más al Señor, al Rey de Reyes, al Dios de la vida, del amor, de la bondad, de la misericordia. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Dios le pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus vidas, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
en el nombre del Señor. Pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.